En este video les voy a contar sobre los cuartiles, que forman parte del conjunto o del grupo de medidas conocido como medidas de posición. Para hablar de esto, me voy a basar en el libro de Aguirre, Niño y Simonetti, Estadística aplicada en las ciencias sociales y humanas. En la descripción del video les voy a dejar el link de descarga. El nombre técnico de la medida son cuartiles. Ya vamos a ver por qué en plural. ¿Cómo se expresa en símbolos esta medida de posición con la Q de queso? ¿Cuál es el concepto teórico? ¿Cuál es la definición? Bien, los cuartiles son 3 datos de la distribución, que tiene que estar previamente ordenada, y esos 3 datos que se ubican en una posición particular dividen al conjunto de datos, es decir, a la distribución, en 4 partes iguales. Cada una de esas partes contiene al 25% de los datos. La definición dice entonces que los cuartiles son 3 datos, por lo tanto son 3 los cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Cómo identifico estos datos que van a pasar a ser los cuartiles? Pues primero tengo que ordenar los datos, ¿sí? Los datos tienen que estar ordenados. Y de esa manera identificar el dato que divide a la distribución de tal manera que hacia la izquierda queda el 25% de los datos que son iguales o menores al cuartil 1 y hacia la derecha el 75% de los datos que son iguales o mayores. De igual manera, el cuartil 2 va a ser un dato. No es cualquier dato, es el dato que se ubica en el centro de la distribución. ¿Por qué? Porque hacia un lado va a quedar el 50% de los datos que son iguales o menores y hacia el otro lado el otro 50% de los datos que son iguales o mayores. Si pensamos un poquitito, esta medida, el cuartil 2, coincide con una medida de tendencia central. El cuartil 3, que sería el tercer dato que se ubica en una posición estratégica y permite dividir a la distribución en 2 partes, que ya no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque hacia la izquierda va a quedar el 75% de los datos. ¿Por qué el 75? Porque sumo 25 más 25 más 25 y tengo el 75% de los datos que son iguales o menores al cuartil 3 y hacia la derecha va a quedar el 25% de los datos que, ¿cómo son con respecto al cuartil 3? Iguales o mayores. ¿Para qué tipo de variables tiene sentido o se pueden determinar los cuartiles? Bien, recordemos que en el concepto decía que para determinar la posición de estos datos hay que ordenar a las observaciones. Por lo tanto, como hay que ordenarlas, el tipo de variable debe ser numérica, porque los números los podemos ordenar, o bien puede ser categórica ordinal, porque ese tipo de variable también me permite ordenar los valores, las características. ¿Cómo se determina? Es decir, ¿cómo ubicamos estos datos que están posicionados en justamente posiciones o lugares particulares de la distribución? Bien, el procedimiento que se sigue es similar al de la mediana, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se interpretan el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3? Lo vamos a ver con un ejemplo. Retomemos el concepto del cuartil 1. Decíamos que el cuartil 1 es el dato que divide la distribución previamente ordenada, ¿sí? En el eje X van a estar los datos de la variable numérica o de la variable categórica ordinal ordenados. Y el cuartil 1 entonces es el dato que divide en 2 partes, acá hay una parte, acá hay otra parte, a la distribución.
dos partes que no son iguales. Entonces, hacia un lado va a dejar el 25% de los datos que son iguales o menores al dato cuartil 1 y hacia el otro lado va a quedar el 75% de los datos que son iguales o mayores al cuartil 1. Recordemos este concepto y ahora vamos a ver cómo lo determinamos en un ejemplo concreto. ¿Cómo ubicar el dato que está en la posición del cuartil 1? Es decir, ¿cómo ubicamos al cuartil 1? Bien, para eso los pasos que tenemos que seguir son, primero, ordenar los datos. Segundo, ubicar la posición del cuartil 1. Y para ello, lo que tenemos que hacer es n, que es la cantidad total de observaciones, que puede ser el tamaño de la muestra o el tamaño de la población, dependiendo si estamos trabajando con una muestra o con un censo, dividido 4. ¿Por qué dividido 4? Porque queremos dividir a la distribución en 4 partes iguales. Entonces, haciendo n dividido 4, lo que vamos a obtener es la posición en donde se encuentra el dato que corresponde al cuartil 1. Siguiente paso es ir a buscar ese dato. Bien, vamos a determinar entonces el cuartil 1. Vamos a encontrar al dato que se ubica en la posición del cuartil 1. Acá tengo el extracto de una matriz, ¿sí? En donde esta matriz corresponde a ingresantes universitarios. A estos ingresantes universitarios se les preguntó, se les consultó, es decir, la variable observada es año de finalización del secundario. Bien, esta es la matriz, lo que quiere decir que los datos fueron registrados, cargados, construidos a medida que se iban cargando las encuestas. Bien, para determinar entonces el cuartil 1, lo primero que hay que hacer es, los datos de la variable hay que ordenarlos, ¿sí? Yo voy a seleccionar todo y voy a dar ordenar. Voy a seleccionar. Bien, ahí los he ordenado. Fíjense cómo se ha modificado también el número de encuestas que se corresponde con el número asignado a la unidad de análisis, o sea, al ingresante universitario. Bien, voy a poner acá la posición, ¿sí? Porque 1998, que sería el dato más bajo, corresponde a la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Y estamos trabajando con una muestra de 36 estudiantes. Bien, entonces, el primer paso, que es ordenar los datos, ya está hecho. Segundo paso es determinar la posición del cuartil 1, ¿sí? Y para eso, lo que había que hacer es n, que en este caso es 36, dividido 4. Entonces, la posición del cuartil 1 va a estar en 36 dividido 4 y eso es igual a 9. Bien, vamos a ubicar la posición 9. Aquí está la posición 9, ¿sí? Bien, ¿9 es el cuartil 1? No, 9 es la posición en donde se encuentra el cuartil 1. El cuartil 1 entonces es, así, 2011. ¿Sí? Entonces, el cuartil 1 es 2011. Bien, ¿cómo interpretamos esto, que el cuartil 1 es 2011? Bien, vamos a decir que el 25% de los ingresantes universitarios encuestados finalizaron el secundario en el 2011 o en años anteriores. ¿Sí? Lo puedo escribir, el 25% de los ingresantes universitarios
poco de formato para que entre. 25% de los ingresantes universitarios finalizaron el secundario, terminaron el secundario, la escuela secundaria, en el año 2011 o en años anteriores. No podría decir el 25% de los ingresantes universitarios finalizaron el secundario en el año 2011 solamente, ¿sí? Porque no estaría leyendo todo el 25% de los datos. Y de esa manera tengo interpretado al cuartil 1. El cuartil 3 es un dato, pero no cualquiera, sino aquel que divide la distribución en dos partes, ¿sí? Hacia un lado hay una parte del cuartil 3, hacia el otro lado hay otra parte. Estas dos partes no son iguales. ¿Por qué? Porque hacia un lado va a quedar el 75% de los datos que son iguales al cuartil 3 o menores, y hacia el otro lado va a quedar el 25% de los datos que son iguales o mayores al cuartil 3. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar el cuartil. ¿Cómo ubicar el dato que está en la posición del cuartil 3? Bien, los pasos a seguir son los siguientes. En primer caso, siempre los datos tienen que estar ordenados, o sea que vamos a estar trabajando con una variable numérica o una variable categórica ordinal. Una vez ordenados los datos, vamos a ubicar esa posición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, anteponemos el número del cuartil, que en este caso es el cuartil 3, por n dividido 4, que se acuerdan que era la posición del cuartil 1. Una vez determinada la posición, ¿sí? Porque de hacer el cálculo 3 por n dividido 4 nos va a dar un numerito, ese numerito es la posición en la que se ubica el cuartil 3, o sea que hay que ir a buscar el dato que está en esa posición y ahí tendríamos el cuartil 3 y hay que interpretarlo. Siguiendo con el mismo ejemplo, vamos a determinar ahora el cuartil 3. Para determinar el cuartil 3, lo que había que hacer es 3 por n dividido 4. Lo que quiere decir es que para determinar el cuartil 3, lo que había que hacer es multiplicar por 3 al cuartil 1, que es n dividido 4, ¿sí? Que lo tenemos aquí, que nos había dado 9 la posición. Ok. Lo que quiere decir que el cuartil, la posición en donde va a estar el cuartil 3 es 3 por 9, 27. Bien. Poner con otro color. ¿Sí? Vamos a buscar la posición 27. Aquí está la posición 27. ¿Cuál es el dato que está en esa posición? 2014. Quiere decir que el cuartil 3 es igual a 2014. ¿Cómo interpretamos eso? Bien, que el 75% de los ingresantes universitarios finalizaron sus estudios secundarios como máximo en el año 2014. ¿Qué quiere decir como máximo? Que de ahí no pasa, ¿sí? Quiere decir también que lo podríamos interpretar de otra manera, que el 75% de los ingresantes universitarios finalizaron sus estudios secundarios como máximo, o finalizaron sus estudios secundarios en el año 2014 o en años anteriores, ¿sí? Ahora, también podría leer hacia el otro lado, interpretarlo hacia el otro lado y decir, el 25% de los estudiantes que terminaron el secundario en años recientes lo finalizaron en el 2014 o en años posteriores, ¿sí? Como el cuartil es un dato, en este caso el cuartil 3 es un dato que divide la distribución en dos partes, el investigador
o el usuario de la estadística puede elegir hacia qué lado interpretar esta medida. Eso va a depender de lo que uno quiera comunicar. En este video, entonces, vimos todo lo referido a cuartiles como medidas de posición, concepto teórico, para qué tipos de variables tiene sentido determinar los cuartiles, cómo se los determina y una vez obtenido, cómo se interpretan.